Buenos días a todos. Mira, viene a ser un orgullo tener la primera mujer federada al frente de Federación Agraria. Ya es un orgullo. Le toca lo difícil, porque le toca todo en un momento difícil de la economía, de la sequía, de todo lo que la niña. Bueno, con Claudio también es un productor de 25 de mayo, que está trabajando en el padre Andrés, y esperemos lo mejor, que lo dijo en la palabra de ella, que va a resumir más clara lo que está pasando. Y le tenés que mostrar la foto de Bolívar, vos la foto, hablo de foto, ilustrarle cómo está Bolívar en materia agraria. O ya lo saben. Ya lo saben, mejor que siempre. Bien. Ya le voy a presentar. Está bien. Sí, productora local. Bien. Bueno, porque eso, presentación la tiene en el campo de Ibarra, de la 14. De la 14. Empecemos con la interna Ibarra de la 14. El clásico, salió el clásico. Bueno, Andrea, Osvaldo decía, Andrea nos va a contar lo que está pasando. Bueno, ¿qué está pasando justamente en el sector? ¿Cómo los encuentra este comienzo de año? Bueno, es un año que nos encuentra crujiente, digo yo, para hacer mención también al clima, ¿no? Porque el clima ha venido a desnudar lo que tantas veces desnuda, que es la falta de política agropecuaria y de previsibilidad en el sector, no deja de ser eso. Pero la verdad que nos ha tocado un enero muy difícil. Cerramos enero en algunas regiones con milímetros cero. O sea, eso es muy grave para la producción agrícola y para la producción ganadera, en región núcleo, digo, sobre todo. Se empieza a notar la falta de pasto en un mes donde deberíamos estar todos contentos con un montón de pasto para los animales. Y en lo agrícola ni que hablar, porque hay zonas donde el maíz se ha perdido en su totalidad. La soja es un poco más resistente y todavía hay posibilidades de recuperar. Las lluvias de esta semana han venido muy bien. Digo esto para hablar en términos productivos. En términos económicos estamos en un momento muy difícil, haciendo números con rentabilidad negativa en nuestra región, en nuestros productos que trabajamos en pampa húmeda, en campos alquilados. Los márgenes tanto para maíz como para soja siguen siendo negativos, a pesar de la baja de retenciones que hubo parcial hace unos días. Y en campo alquilado, con lo que se prevé puede recuperar de precio la soja a partir de la baja de retenciones, hemos mejorado un poco y tal vez haya alguna rentabilidad positiva. Pero la verdad que la producción sojera y maicera, sobre todo, se hace en un 70% sobre campo alquilado, lo cual es preocupante. Y además venimos en nuestra zona con sequías, en Bolívar puntualmente, digo 25 de mayo, lo que es nuestro distrito para la Federación Agraria, venimos con sequías intensas, pero que no nos han causado pérdidas totales. Hay otras regiones dentro de nuestro distrito, Carlos Tejedor, por ejemplo, toda esa parte, vienen sufriendo sequías, que es una zona más ganadera que agrícola, donde se han muerto animales durante todos estos últimos 3, 4 años, vienen perdiendo mucho vientre, mucha ganadería, y recuperar eso es costoso, es muy dificultoso en un momento donde los insumos están por las nubes, los tenemos dolarizados, el tipo de cambio todavía, ahí tenemos un diferencial y una brecha que no termina de acomodarse, que si bien estamos mucho mejor que hace un año atrás, pero no ha terminado de acomodarse. Entonces tenemos insumos caros, arrendamientos caros, precios internacionales y precios nacionales también deprimidos, porque el consumo interno también ha caído por la falta de poder adquisitivo de la población. El consumo de carne bajó, el consumo de leche bajó, el consumo de pan bajó. Entonces, bueno, todo eso termina afectando el precio que recibe el productor. Es un momento difícil. Y con la particularidad de que el productor no puede especular demasiado con todas esas variables. O sea, cuando tiene que producir, y si tiene que comprar un insumo que está en dólares y caro, tiene que comprar. Bueno, también decimos eso siempre. El productor vuelve a apostar, vuelve a sembrar, vuelve a comprar una vaca y a querer tener un ternero, pero los procesos son largos, productivos, y no tenemos previsibilidad. Eso es lo que hemos transmitido estos días. Por ejemplo, el otro día en la reunión con el ministro de Economía, una de las cosas que le decíamos era esta. Nosotros tenemos ahora una baja de retenciones que puede llegar a generar un impacto, esperaremos que ello se vaya reflejando, ha empezado a reflejarse de alguna manera, pero el 30 de junio tiene fecha de vencimiento. Y el 30 de junio entonces vamos a depender de la cuestión económica y macroeconómica y fiscal del Estado Nacional para ver si la pueden seguir sosteniendo o no la pueden seguir sosteniendo. Ahora el productor
no va a esperar el 30 de junio para sembrar trigo. El productor empieza a sembrar el trigo antes de que termine esa medida. Entonces, puede estar preparando el campo para sembrar trigo con unas retenciones previstas en el 9,5%, y al mes que sembró el trigo y que ya hizo toda la inversión, pueden aumentar de nuevo las retenciones al 12%. Eso es lo que nos viene pasando en el sector. Ese ejemplo nos pasa en casi todos los tipos de producciones, y la verdad que la imprevisibilidad no le hace bien a nadie. Al productor es el que menos bien le hace, porque invertimos mucha plata, y después hay que saber con qué reglas se cosecha, pero al Estado tampoco le hace bien, porque eso de alguna manera desincentiva a que haya más producción. Y otra cosa que nos preocupa, que también le hemos trasladado, es que a no todos nos afecta esta crisis económica, financiera y climática de la misma manera. El que menos espalda tiene, el que más chico es, le impacta de una manera diferente, mucho más cruel que al que tiene espalda y puede soportar un año de mala cosecha o de mala economía. También lo que de alguna manera estamos diciendo y tratando de transmitir es que ese productor que viene con ya años atrás de crisis, se viene endeudando, y una crisis de este tipo, y ayudado por el mal clima, lo termina de sacar del sistema. Eso es perder productores, y perder productores no es solo un problema que a nosotros nos atañe como sector y a los productores, eso impacta directamente en la economía de cada pueblo. Y eso es lo que queremos transmitir al gobierno nacional, porque vemos preocupación en los intendentes, vemos preocupación en los gobernadores, a nivel nacional, de que el sector productivo tiene que crecer y tiene que conservar, y tenemos que sostener a los productores, que son el motor de esa economía, de la maquinaria agrícola, del combustible que vende la estación de servicio, de la panadería. No somos los mejores, siempre trato de hacer esta diferencia, no somos los mejores ni los únicos, el sector agropecuario, pero somos el sector primario que da movimiento a toda la economía argentina. Y tan cierto es eso que estás diciendo, como que, por ejemplo, Fundeo hizo un análisis de Bolívar. En los últimos 2 años se han perdido 19% de las cabezas. Bueno, sí. Eso es un símbolo bastante grave de lo que está pasando, ¿no? En un partido casi 50.000 animales, como el de Bolívar, con el impacto que tiene la ganadería y con la representación que ha tenido la ganadería. La verdad que el informe es impecable, lo conversábamos con compañeros acá de la filial el otro día, como informe es impecable, es muy preocupante. Y eso se ve reflejado no solo en Bolívar, se ve reflejado en el territorio nacional. Esa falta, esa disminución de vientres y de animales. Y hoy estamos ante otra situación, que también son los precios de la ganadería, cómo impactan en la venta, y se están vendiendo novillos sin terminar. Entonces estamos perdiendo capacidad de meterle kilos, y esos kilos son plata. Y esa plata es recurso del interior a la ganadería. Hay que pensar entonces en que hay que pensar en planes de desarrollo que vuelvan a fomentar la ganadería. Bolívar, es un partido donde podríamos aumentar tranquilamente la cantidad de vacas. Y el productor bolivarense es un productor ganadero. Pero también podemos aumentar la cantidad de kilos, ¿no? Podemos aumentar la cantidad de kilos, pero a ese productor hay que darle las herramientas. Pero si no tiene las herramientas no lo puede hacer. Ahora, si ese productor tiene las herramientas, seguramente las va a utilizar. De eso hemos estado hablando también con el secretario de Agricultura en estos días, que ayer salió publicado en el boletín oficial, pero nos lo había comentado la semana anterior, se prorroga hasta el año que viene, hasta el 1 de enero, la obligatoriedad del caravaneo electrónico, que en principio, y el primer caravaneo va a ser gratis para el productor, el Estado va a soportar ese costo. Entonces, lo que estamos invitando al gobierno y al secretario de Agricultura es que nos invite a los productores a introducirnos en ese sistema, que este año no va a ser obligatorio, que lo podamos empezar a hacer, aquellos que tengamos la capacidad y que podamos utilizarlo, pero que tengamos algún beneficio para eso. Por ejemplo, que nos baje la tasa de interés en los créditos ganaderos para el fomento de la ganadería. Bueno, hay que buscar herramientas que motiven y que motoricen de nuevo la recomposición ganadera en Argentina. ¿Y cómo evalúas la reunión de días pasados en Economía y qué respuestas tuvieron? Bueno, la evaluación en principio es que fue una reunión muy constructiva, en términos de que estaba el ministro de Economía, estaba el hoy director de ARCA, Juan Paso, y el secretario de Agricultura, con lo cual teníamos las 3 miradas dentro de la cartera, nos escucharon. Pusimos sobre la mesa esta realidad que queríamos contarle al ministro en primera mano, de decirle
bueno, ¿qué nos pasa en nuestra economía? Tranqueras para adentro, decimos nosotros, ¿no? Y que conozca cuál es la realidad del productor. Así que pudimos transmitir eso. Las respuestas fueron de diferentes temas que le hicimos los planteos. Claramente una gran parte se la llevó retenciones, hablamos sobre las retenciones. Y en ese sentido el pedido concreto fue que no termine el 30 de junio, que sea una medida definitiva. La respuesta fue que hasta que no vean los resultados ellos económicos en el Estado y que tengan las cuentas equilibradas, no lo pueden comprometer para más adelante. Ahora se pueden comprometer hasta el 30 de junio. Sí vi mucho optimismo de parte de la autoridad de que va a funcionar y que en ese caso sí va a continuar ya definitiva esta baja gradual, esta baja porcentual de retenciones. Ahí también hemos hecho un planteo, nosotros desde la Federación Agraria le hemos planteado que esa proyección sea pensada y con tiempos estipulados, que sea gradual la baja en el tiempo, pero que tengamos certeza cuándo van a desaparecer y cómo van a ir desapareciendo las retenciones. Y le hemos hablado de nuestro proyecto que tenemos en la Federación Agraria, que habla de una disminución, no empezando por la escala de más arriba, como está pensado ahora, un porcentaje igual para todos los productores, que claramente esa cantidad de volumen de porcentaje beneficia al que más tiene, claramente, porque el 7% de bajas retenciones no es lo mismo el 7% para el que produce 1000 que para el que produce 10, y nosotros nuestra propuesta es al revés, empieza de abajo para arriba, eximiendo al 100% a las primeras 300 toneladas para todos los productores. Claramente 300 toneladas exentas al 100% no le impactan lo mismo a un productor que hace 300 toneladas, que le puede significar el 100, que a un productor que hace 1000 toneladas, que solo le va a impactar en el 30%. Entonces, esa es la diferencia que nosotros le hemos llevado. El impacto fiscal es el mismo, solamente que el beneficio dentro intrasector es diferente. Bueno, nos ha escuchado, lo ha tomado, lo vi muy impermeable a la forma en que ya tienen ellos tomada la decisión, pero de todas maneras sí optimistas en que van a poder continuar en este proceso de baja gradual de las retenciones. Andrea, decís optimismo en el gobierno, ¿y cuál es la expectativa en la federación y en el resto de las entidades? Digo, ¿con las medidas del gobierno o con la política que lleva adelante para con el sector? Bueno, en cuanto a retenciones, nosotros creemos también que las condiciones van a estar dadas al 30 de junio para que puedan quedarse esta baja como baja definitiva. Lo que sí, vamos a seguir ocupados y muy preocupados en continuar observando primero cómo funciona el sistema para ir marcándoles cuándo hay más recursos para que vuelvan al sector en baja de retenciones. Y en ese sentido vemos que hay una intencionalidad clara y somos también optimistas en que vamos hacia ese camino. Y también hemos puesto sobre la mesa la eliminación de otros impuestos, como el impuesto al cheque, que nos han dicho que es el próximo impuesto el ministro de Economía que va a eliminar, con lo cual, en ese sentido, vemos que hay un camino que es el correcto y que hay que empezar a transitar. Por el otro lado, vemos una falta de decisión sobre la política agropecuaria en general, como temas como la ganadería, como las economías regionales, otras cosas que nos pasan adentro del sector, falta de conectividad, escuelas rurales, hay tantas cosas, el sector es tan amplio y tan diverso que vemos que hay una falta de toma de decisiones o de trabajo sobre una política agropecuaria, y en ese sentido nos hemos comprometido, y ellos también se han comprometido con nosotros, a tener más asiduidad en las reuniones y poder empezar a trabajar algunos de esos temas. Para eso le dejamos 11 puntos o los 14 puntos en los que queremos trabajar, como por ejemplo la emergencia climática que nos viene afectando desde hace mucho tiempo. La ley de emergencia no nos sirve tal cual está, entonces estamos pensando en trabajar sobre un seguro multirriesgo que nos dé previsibilidad a los productores, y otros tantos temas como la ganadería, la infraestructura, bueno, lo crediticio. También puede haber cuestiones locales, ¿no? Camino, conectividad. Bueno, hay que diferenciar lo que le corresponde, digamos, de alguna manera a la nación, lo que le corresponde a la provincia y a cada uno de los municipios. De todas maneras, también le trasladamos nuestra preocupación por la alta presión fiscal que sentimos de algunas provincias y de algunos municipios, porque uno no puede generalizar. Nosotros representamos a nivel nacional a todo el país y la verdad que es bastante diverso, pero también eso impacta. Ahora, claramente el sector tiene de toda la carga impositiva, un 80% de esa carga es de impuestos nacionales. Entonces hay que trabajar fuertemente ahí, y después en cada uno de los lugares. Nosotros de hecho acá en la provincia de Buenos Aires, como Mesa de Enlace Provincial, venimos trabajando. Claudio en eso ha trabajado muchísimo, hace un año
que venimos teniendo diálogo con el gobernador, con el ministro de Desarrollo Agropecuario y con todos los bloques legislativos en tratar de buscar herramientas que nos permitan también aliviar fiscalmente al sector. El año pasado tuvimos un aumento del impuesto inmobiliario que nos impactó muchísimo, y ni que hablar de las tasas municipales, que en algunos municipios ha sido terrenario. Digo, acá en Bolívar, ya lo hemos dicho tantas veces, no solo que el aumento fue, el año pasado fue tremendo, que en algunos casos llegó hasta el 500% de aumento, sino que el problema que tenemos en algunos partidos como el nuestro, y es bastante general, pero en el nuestro, digo que no tenemos ni mantenimiento, ni los recursos se vuelcan de nuevo, lo que nosotros aportamos en la tasa se vuelcan a trabajos en el camino, y la verdad que tenemos una desidia en el trabajo de mejoramiento y de acondicionamiento de los caminos que lo sufrimos todos los días. Llueven 10 milímetros en Bolívar y no podemos llegar a la escuela 14. Y eso nos está pasando, y no hay alcantarillas, y no hay maquinaria, y no hay personal capacitado, y eso viene de hace muchos años, mejorándose, y cada vez es peor. Y la verdad que para nosotros el camino no es solo cómo sacar la producción y por dónde sacar la producción, es por donde nos movemos todos los días, vamos al campo todos los días, si tenemos que venir a hacer las compras, si tenemos que llevar a los chicos a la escuela, los que no vivimos en el campo y vamos todos los días al campo, lo sufrimos. Digo, es mucho más que producción. Bueno, parece mentira, pero hace años que venimos repitiendo los mismos temas. Vos recién hablaste del seguro multirriesgo, este es un reclamo que data de 30 años, ¿no? En los caminos rurales lo mismo. Entonces, nos estamos aproximando, si no estamos ya dentro de un tema mayor, mucho más grave, que es la ruralidad. Es la ruralidad. Olvidado. Claro, es la producción sin productores, ¿no? Bueno, claramente es una preocupación esta, que es como mesa de enlace, se lo hemos trasladado al ministro Caputo, de que nosotros vemos que como estamos hoy, con el sistema como estamos hoy, los primeros en desaparecer y que vamos a desaparecer somos los de menor escala, somos los más chicos y los que más radicados en el interior estamos. Entonces eso impacta justamente en todo esto, en la ruralidad en su generalidad. Sí, son problemas históricos que en algunos lugares se empiezan a resolver o se han podido resolver, entonces implica que nosotros tengamos la responsabilidad de trabajar para poder hacerlo. Seguro multirriesgo. Brasil lo pudo empezar a hacer. España lo hace. ¿Por qué Argentina no podemos? Bueno, claramente ahí hay un problema de recursos. ¿Quién pone los recursos? Si las compañías aceptan hacer frente a determinados recursos que tienen que poner y si el Estado financia o no financia las primas. Bueno, en otros países se ha podido hacer y están los resultados a la vista. Es momento de que nosotros nos pongamos a la vanguardia también en eso, porque si no, en Latinoamérica vamos perdiendo espacio. Estamos peor que Paraguay, estamos peor que Brasil, estamos peor que Uruguay. Digo, cuando históricamente nosotros éramos un país de punta para la comercialización de productos agropecuarios. Vamos perdiendo porque no tenemos esas herramientas que son invisibles, que nadie las considera y que realmente hacen a la seguridad del productor. Y por otro lado, temas como los caminos rurales, bueno, hay ejemplos para tomar buenos, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, donde hay consorcios, hay cooperativas que trabajan el mantenimiento de caminos rurales, que manejan los recursos, los productores y que dan resultados. Bueno, será momento de pensar entonces qué otras herramientas tenemos para que los recursos vuelvan a donde tienen que volver, porque también es un problema histórico en la Argentina, que acá se pagan impuestos, se pagan tasas y los recursos no van de nuevo a donde tienen que ir. Andrea, mencionó que hay unos temas, quería saber cuál es la sugerencia al productor de la Federación Agraria o aquellos productores que, por ejemplo, inician acciones legales o administrativas. Antes de ayer creo que Cristian Giral, el presidente de ARBA, ante un fallo de la justicia en favor de ARBA contra aquellos productores que cuestionaban el impuesto del inmobiliario rural, bueno, salen, si se quieren, perjudicados por una medida de la justicia. Acá pasó lo mismo, no han tenido ningún rechazo todavía, pero quizá un grupo de productores en Nerón me parece que había iniciado la misma causa, la misma acción por el tema de la contraprestación de la tasa, que a veces esos procesos son muy largos y quizás un productor que se embarca en ese proceso mientras se le van acumulando la deuda de lo que no paga del vial, una vez que después la justicia le da la espalda, termina debiendo más de lo que tenía que pagar al inicio, digamos. ¿Hay alguna sugerencia para ver de qué manera se pueden encaminar los reclamos y que haya productores, porque uno lo ve por gente conocida? Acá en Bolívar capaz inició un grupo, la acción legal y administrativa
por el vial, pero después hubo otro grupo que iba diciendo, bueno, se me va acumulando la deuda y no sé cómo va a terminar este juicio, mejor me ato a la moratoria y saldo, y bueno, después veremos cómo se resuelve el vial. ¿Cuál es la sugerencia de la gremial para esos productores que capaz inician una acción y no se sabe a qué punto puede llegar? Bueno, mira, nosotros como institución no aconsejamos ni el inicio ni el no inicio, digamos. Esa es una decisión personal que cada productor y cada individuo tiene que realizar porque como entidad no lo podemos hacer. Entonces, cada uno sabe y cuenta con los recursos como puede afrontar un recurso judicial. Sí, como gremial lo que nos compete y lo que hacemos es la defensa y ante las autoridades como tenemos que hacerlo y ante quien tenemos que hacerlo. Con el tema del impuesto inmobiliario, porque ahí vamos a dividir, digamos, entre las dos cosas, con el tema del impuesto inmobiliario y parte de la tasa. El fallo es por el inmobiliario, el fallo que salió antes. Bueno, en el fallo del inmobiliario, que yo la verdad no lo leí, tal vez el juez tenga razón, digo, no lo sé, porque ahí hubo una trampa. Digo, cuando se debatió la ley fiscal, hubo un tope de hasta el 200%, que en realidad los legisladores impusieron ese tope, que el inmobiliario no podía aumentar más allá del 200%, pero después había una forma de aumentar la base imponible. Entonces, aumentaron la base imponible y el impuesto terminó costando el 400%. Bueno, en realidad, legalmente tal vez tengan razón, porque el gobernador usó esa herramienta y ARBA usó esa herramienta para aumentar la base imponible, respetó el 200% de aumento y fue para todos igual, pero fue muchísimo más. Ahora, lo que es legal no siempre es justo. Y en este caso es injusto y además es ilegítimo, porque no fue el compromiso político con el que se había asumido y habían trabajado con las entidades. Y en eso trabajamos muchísimo para acomodar esa situación desde donde se podía hacer, que era desde el Ejecutivo de la provincia, y no se hizo. Bueno, las consecuencias son que se terminó judicializando, muchos productores decidieron hacer eso. En el tema vial es diferente porque se trata de una tasa, y la tasa está prevista para una contribución de un servicio particular. Bueno, la verdad que ahí sí hay ejemplos del fallo de justicia, y en Pehuajó tenemos claramente uno, que beneficia al productor porque el servicio no fue prestado. El tiempo, y la verdad que la justicia cuando es lenta no es justicia, y en Argentina tenemos ese tipo de justicia. Claudio, No, bueno, una pregunta para vos también. En este contexto que hablamos de precios, rentabilidad y todo eso, ya se empezó a hablar de un dólar atrasado. ¿Ustedes tienen alguna mirada o alguna postura al respecto? Sí, claramente se ve un atraso en el dólar. Lo que nosotros desde las entidades, ustedes lo habrán escuchado, siempre decíamos de normalizar esa brecha que había cambiaria. Eso se produjo, se fue bajando, pero claramente se ha quedado un poco atrasado, ¿no? El tipo de cambio. Eso también impacta. Claro. Sí, no podemos ponerle precio, también lo hablamos con el ministro de Economía, y no somos nosotros economistas para ponerle un precio al dólar. Pero la verdad que vemos sí que hay un atraso, y sobre todo cuando salimos a competir afuera. Sí, ahí está la parte grave de la lucha. Si mirás el momento en donde se usaba un dólar para la compra de insumos y otro dólar para la comercialización, bueno, todavía lo tenemos. Me decía un productor que era diferente la ventaja que tenía el productor en ese momento, ¿no es cierto? Lógicamente que el país cambió y las cosas cambiaron también, ¿no? Se ha achicado mucho esa brecha, pero todavía no se ha equiparado. Bueno, aparentemente eso no se va a corregir por ahora, también eso nos han dicho, que va a seguir así en esa estabilidad. Habrá que ir adaptándose, pero lo sentimos, sí. Y sobre todo, perdón, para agregar algo, y sobre todo el aumento que tuvieron, que tenemos en los costos de insumos. De producción. Que eso ha habido una inflación en dólares, entonces eso provocó que queden los costos muy altos también. Claro, ¿qué costo tiene Osvaldo una hectárea de maíz implantada, ya lista? No tengo Se disparó. Yo tampoco ahora, pero de 5.000 kilos. Sí, entre 5 y 6.000 kilos de maíz. Implantada, después viene la posible fumigación, cosecha y todo lo demás, ¿no? Que sería No, pero eso estaría... 6.000 kilos te cuesta. Y si vos pagás el alquiler, Sí, 25 es.
25%. No, 6.000 kilos la implantación y todo el trabajo, eso sin contar el campo. Lo que te dice Claro. Osvaldo, si vos además a eso Tiene que le dar tenés el que contar- 30% del campo o el 25%, también Son- ya necesita más kilos y más kilos. Sí, movés con 10.000 kilos, ya moviste. y más Si o pagás un menos. alquiler, Sí, más o menos. Y en alquiler que están 10, 12 quintales, acá en los campos más o menos, de la zona nuestra, y para este lado estará en 14 o 15. Sí. Que tenés que calcular, si pagás 10 son 13 que tenés que vender como pagar en los días al productor, al dueño del campo. sí. Sí, Tenés pero un 30% de Pero además no es así. Después tampoco te quedan los 3 de eso libres, porque de esos 3 tenés... No. Pero sí. Vos pagás 10 de quintales insumo. y para vender tenés que vender 13 para poderle pagar los 10 al productor. Ah, sí. Al digo al dueño del campo. Claro. Te lleva un 30% más de gasto. Pero eso es lo que no entienden a veces el dueño del campo, es que cuando vos le decís 10, no, pero es poco, sí, pero yo tengo que vender 13 para pagarte los 10. Sí, inicialmente pensar en que vas a cosechar más que eso, ¿no? Y que hoy la situación del maíz va a repercutir, creo, después en el engorde a corral. Maíz en la No, forma que le no pegó va a la haber seca, maíz. yo encontré maíz que darán 4.000 kilos. Hay maíces que van a quedar así. Sí. Sí. O sea que 4, 3, el que tenga maíz en grano guardado va a tener lingotes de oro. Porque Sí, en todos lados si se está cayó bien. la espiga allá para abajo, se secó de golpe, tan verde. Vos no querés descargar esa espiga, no la podés descargar. En la zona ¿Sabés lo que de... merma eso? ¿Dónde era que nos decían el otro día? ¿En Con medio Nocativo? con el picador. Maíces que, Ah, sí, que se Picador. están picando acá. maíces que también. pensaban que iban a sacar Sí. 12.000 kilos, están picándolo, En la verde. mitad. Vos, perdido. Ustedes recién decían de cómo impactan las otras economías, es un poco lo que le reflejaba Andrea a Iraeta y a Caputo, y que lo venimos diciendo permanentemente, es que se habla solamente de retención, ¿no? Y después hay otras economías que tienen problemas y hay otras economías que los federados, en esa chacra mixta que tenía ahí, que hay que reflotarlo. Hoy nadie habla del chancho, y el chancho está en grandes producciones, pero el chacarero no tiene más en el campo. Lo mismo con el pollo. Hoy están las grandes empresas, pero ninguno tiene un galpón de pollo propio con producción propia. Hay un montón de cosas que tratar. Por eso, paralelamente, cuando se habla de retenciones, también la Federación Agraria, y lo ha dicho Andrea siempre, es que vamos por una reforma tributaria, ¿no? Que contempla a toda gente de economía regional, no solo de Pampa Húmeda. Esa asfixia que decía Andrés impacta a todas las economías, y eso es lo que hay que corregir para que los beneficios sean para todos, no solamente para lo que es que nosotros estamos acostumbrados a hablar, que es agricultura y ganadería y demás. Hay otras producciones que también tienen muchísimos problemas estructurales en todo el país, y que eso es la agenda que propone la mesa de enlace, pero también es bueno que la Federación Agraria tenga una agenda propia de necesidades, y que el gobierno incluya todas esas necesidades, que no es solo lo que más le entra al país en dólares, pero no puede dejar con la sábana corta a otras producciones, ¿no? ¿Y ustedes qué están en relación con el gobierno? ¿Encuentran en el gobierno receptividad a esta idea que planteo, o están solamente pensando en el equilibrio fiscal? No, por ahora están pensando en la macro, pero No. ella está más en contacto con el gobierno. Receptividad sí, pero la verdad, la realidad es que la realidad lo demuestra, están pensando en la macroeconomía y no están mirando a la microeconomía, y no tenemos una política agropecuaria hoy sectorial y definida para el sector, que es lo que hemos puesto ahí sobre la mesa el otro día, que le llevamos los 15 puntos, 14 puntos como mesa, que nos parece trascendente empezar a trabajar y a transitar, que tienen que ver con el diseño de una política agropecuaria. A ver, no tener política agropecuaria en Argentina no es una novedad. No. Hace mucho tiempo que no tenemos una política agropecuaria en serio. Ahora, esta política de este momento, de este gobierno, claramente tiene una mirada económica. Y todo está relacionado a la economía, ¿no? Bueno, uno puede entender el momento y la necesidad de sanear el Estado, etcétera. Pero mientras tanto, hay que seguir produciendo, hay que seguir cuidando lo que tenemos, porque si no nos vamos a encontrar que esa macroeconomía va a terminar acomodando la economía de todos, pero ¿con quiénes?
qué les van a Cuando, producir. cuando se producen esos encuentros, ¿qué sensación te queda respecto de si hay un desconocimiento de todas esas cuestiones que vas a plantear? O sea, hay cara de sorpresa cuando vos contás algunas cosas, o si en realidad hay un conocimiento, pero lo que por ahí hay es digamos, un orden de jerarquía o de importancia en el cual está un escalón más abajo. No, te encontrás de todo, digamos. Hay funcionarios que comprenden muy bien y que vienen del sector y que saben de qué estamos hablando, no hay sorpresa. Y después te encontrás con algunos, digo, en la legislatura puntualmente, uno va a hablar con los legisladores y hay legisladores que no podés comprender que vengan del interior sin conocer un montón de cosas. Pero digo, no todos tienen que ser expertos en todos los temas, ni tienen que venir del sector agropecuario para conocerlo. Pero hay temas transversales que deberían conocer los legisladores y la verdad que uno se encuentra con mucho desconocimiento de cosas muy importantes. Sobre todo en la legislatura nos pasa eso. Digo, hay temas que son importantísimos para la Argentina, no solo para el productor, importantísimos para la Argentina, donde los legisladores tienen mucho para hacer. Arrendamientos, semillas, seguros, emergencia, todo lo que es la reforma tributaria y fiscal debería el Congreso, porque vamos a volver de nuevo a lo mismo, es el Congreso que tiene que legislar en materia tributaria, y bueno, y uno se encuentra con bastante desconocimiento de eso.